Vamos a comenzar con una visión de lo que es la situación internacional, qué es lo que ha pasado a nivel mundial, pero es importante arrancar con esta visión. ¿Qué es lo que ha pasado? Los grandes agentes económicos han transformado sus preferencias y básicamente una de las cosas que ha ocurrido ha sido la mayor valoración de gastos básicos, en este caso alimento y salud. La gente privilegió esto por encima de otro tipo de gastos, por ejemplo, cambiar el auto. Prefirió ahorrar que consumir y esto también obviamente generó una caída de demanda muy importante para un grupo de empresas y finalmente esto que le llamamos fobia social, que es la posibilidad o las ganas de aislarse que tenía la gente. Esto es lo que ha marcado todo este año de pandemia. Vamos a ver la siguiente lámina y vemos qué es lo que ha pasado en el crecimiento a nivel mundial. Estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional y vemos que de una proyección inicial que se tenía positiva para el año o de un año positivo como el 2019, hay una caída de 4,4 y un rebote esperado para el 2021 de alrededor de 5,2. O sea, vamos a variar casi 9% en el crecimiento mundial. ¿De dónde viene este crecimiento? Si nos fijamos, vamos a ver que tenemos los países ricos, los europeos, americanos, japoneses, que han tenido caídas muy importantes, pero también van a tener rebotes, sobre todo en la zona euro. Este rebote parecería ser el más importante de todos. Y en los países emergentes hay un rebote superior, de la mano sobre todo de China, posiblemente el único de los grandes países que no ha caído. Cuando miramos a América Latina vemos una caída fuerte, sobre todo acentuada por el fenómeno de Brasil, que es el que ha tenido una caída importante. Vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando miramos esto, vemos qué es lo que ha pasado con los precios. Este pico de 5% de crecimiento que vemos en el gráfico de la izquierda, que es básicamente el crecimiento de la inflación en China, está basado en un problema de crecimiento de alimentos. Los alimentos han subido 25% en China y esto ha sido producto de un fenómeno que después le vamos a dar un poco más de cabida más adelante. Este tema está vinculado a la crisis de la fiebre porcina africana que ha significado la faena de más o menos el 50% de los cerdos que tiene China, que son más o menos el 50% de los cerdos que hay en el mundo. Estos cerdos comen soja. ¿Qué es lo que vemos después de coincidencia? Deflaciones, es decir, caídas en los niveles de precios básicamente vinculadas a un problema de demanda. La gente no compraba, la gente no consumía, como decíamos anteriormente. ¿Y cómo se han ajustado las economías del primer mundo? Si nos fijamos acá, la línea verde, que es Estados Unidos, es la que hace un pico, llega prácticamente a 15% y después cae, hoy está en 6,7%. Los otros países sostienen sus niveles de empleo de distinta manera. Sin embargo, Estados Unidos permite que las empresas se ajusten despidiendo gente. Y esto al final retorna a un valor semi-normal. Sin embargo, hay mucha gente que se plantea en zonas como Europa, posiblemente lo que se está haciendo es subsidiar un empleo que posiblemente no exista después de la pandemia. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que cuando miramos estos datos, estos países han tirado un montón de dinero a la calle. El principal país que ha puesto dinero en la calle ha sido Estados Unidos. Estamos hablando de más o menos 4 billones de dólares en castellano, 4 trillones en inglés. Y si vemos estos números, prácticamente los de Estados Unidos es más grande que todo el resto de los países del primer mundo acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dólares en el mundo. Y esta es una cuestión para tenerla en cuenta. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos los datos, vamos a ver que en general este paquete fiscal ha venido acompañado de un paquete monetario, que ha sido desplomar la tasa de interés de manera muy significativa. Hoy está en los mismos valores que se tenía antes de la crisis o post-crisis del 2008. Y esto ya se está empezando a trasladar a otras tasas de interés. Vemos que hay una caída en las tasas de interés comerciales de bonos de tesoro americano o de la tasa LIBOR, que es la que afecta al final al sistema financiero paraguayo. Vamos a la siguiente lámina y vemos que en general se ha dado
un incremento de precios de commodities agrícolas que ha sido extremadamente importante y que hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una soja a 464 en el mercado de Chicago que estaba al comienzo de la pandemia en $300. Imagínense el incremento, arriba del 50% de incremento, un incremento extremadamente importante, pero que también se ha trasladado a otros productos como el maíz, como el trigo, incluso el arroz. El arroz hoy tiene un precio que es el doble de alto de lo que había sido el precio del año anterior. Vamos a la siguiente lámina y vemos en esta lámina que lo que se nota es también en paralelo un debilitamiento del dólar. Este volumen de dinero es un volumen de dinero que ya está empezando a impactar. Este es el DXY, lo que se llama el dólar índice. Este dólar está medido contra una canasta de monedas, normalmente canastas de monedas de países del primer mundo, y acá ya hay una caída de casi el 12% en el dólar. Es que el dólar ha sido la moneda que más se ha emitido durante esta pandemia y posiblemente sea la que más volumen tiene. Ahora, tenemos que considerar en este tema cómo se mueve este dólar, cómo sale este dólar de Estados Unidos, y básicamente lo hace por tres vías. Una vía es la vía comercial, una segunda vía es la vía financiera y una tercera vía es la vía del movimiento de personas, que son las que llevan y mueven dólares alrededor del mundo. Vamos a revisar las tres. Vamos a la siguiente lámina y vemos que en general hasta ahora este dólar no se ha movido porque se ha colocado en bolsa, se ha colocado en inversiones que han reaccionado relativamente bien. Vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia, los índices en general han tenido valores importantes, se ha ganado dinero invirtiendo en bonos, invirtiendo en acciones. Incluso esto se ha trasladado ya a América Latina. Tenemos dos índices importantes, sobre todo el índice brasilero, que es el índice del Bovespa, es uno de los índices importantes. Vamos a la siguiente lámina. Y vemos que en términos el movimiento de personas, uno de estos elementos se ha desplomado. La llegada de turistas internacionales ha pasado prácticamente a caer valores de casi 100% en algunos momentos. Hoy está todavía en valores del orden del 80%. Y a ciertas zonas, la zona de las Américas, esta caída es casi del 70%. O sea, son retracciones muy importantes en la cantidad de gente que se ha movido. Y esta gente, obviamente, si uno calcula que en algunos lugares un americano te puede traer $1.000 o te puede traer $500, esos son $500 o $1.000 que no han venido a esta parte del mundo. Vamos a la siguiente lámina. Y acá también hay un impacto que se ha generado. La caída del comercio internacional ha sido muy importante, de más o menos alrededor de unos 2.000 billones de dólares que se movían en el mundo. Esto ha caído alrededor de un 25%, un número muy significativo, y se está empezando a recuperar. Estamos hablando de movimientos de bienes y servicios que son importantes porque también son los que mueven esta dinámica y los que generan una dinámica importante. Vamos a la siguiente lámina. Y cuando miramos los valores de nuestros vecinos, el caso de Brasil se nota que empieza a mejorar, está empezando a recibir, y fíjense en estos números, de haber tenido una desinversión extranjera, en términos de inversión extranjera importante. Hoy está empezando a recibir flujos de capitales, ha recibido alrededor de 3 billones de dólares o de 3.000 millones de dólares, durante este periodo de tiempo, con obviamente un esfuerzo fiscal muy grande, mucho impacto que se ha generado en este país como en cualquier otro país casi del mundo. Y este impacto de la inversión extranjera directa es seguramente el que se espera que ayude a recuperar el Producto Interno Bruto por un lado, pero por otro lado está haciendo también ya disminuir el real con relación al dólar. Y esto es muy importante para nosotros porque en realidad en la frontera entre Paraguay y Brasil lo que se mueve al final del día es dólares. La mercadería lo que hace es mueve las diferencias, aprovecha estas diferencias cambiarias para moverse de un lugar a otro. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos el caso de Argentina, vemos que Argentina continúa con problemas significativos.
Un tema importante, Argentina es un país de mucha inflación. Si bien ha habido una reducción de la inflación importante, esta inflación también, esto es la deflación que llegaba a cero en los países del primer mundo. En Argentina estamos hablando de 35% todavía. Y a pesar de que el dólar se ha apreciado mucho en la Argentina, y tenemos que mirar el caso del dólar blue, y ahora hubo también una caída del dólar en la Argentina, las ventajas que se generan a partir del dólar disminuyen por el problema inflacionario, que es un problema importante. Argentina está con un déficit fiscal, no tiene prácticamente formas de recuperarse y tiene caídas de Producto Interno Bruto significativas. Su Banco Central le presta a su Ministerio de Hacienda y esto seguramente es un problema que va a ser difícil sacárselo de encima. Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Una cuestión muy importante, en el pico de la pandemia, mes de abril sobre todo, una retracción muy fuerte tanto de la producción como las ventas, una caída muy fuerte en la demanda. Y cuando desglosamos en el gráfico de la derecha, desglosamos qué es lo que ha ocurrido producto por producto, vemos que solamente hay 3 áreas de productos donde vemos un incremento importante. Uno, los servicios de telefonía móvil, lo cual no quiere decir que se compre más caro, quiere decir que se usaron más minutos, pero esto se volvió extremadamente importante para la población. En paralelo vemos materiales de construcción, la construcción ha sido uno de los sectores que ha apuntalado el crecimiento de manera importante, y finalmente lo que son hipermercados y supermercados. Sin embargo, por debajo de la línea en valores negativos, el más negativo de todos posiblemente es grandes tiendas y prendas de vestir. ¿Quién necesitaba ropa si nadie salía de su casa? Básicamente no habían fiestas, no habían eventos, etcétera, etcétera. El otro muy importante, ventas de vehículos, que acá es donde decimos esta valoración de lo básico ha sido la valoración que ha sido significativa durante este periodo de tiempo, y otros eventos como el caso de venta de combustibles por la falta de movilidad también, y el caso de equipamientos para el hogar, que sin embargo se han notado ciertas cosas que han sido importantes. La gente se iba al supermercado menos veces, pero compraba más, necesitaba posiblemente una heladera más grande o un congelador para poder guardar su comida, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina y vamos a entrar a un análisis de qué es lo que va a pasar con el sector agrícola. Este sector es muy importante para nuestra economía y lo que vemos es una retracción no muy grande, pero sobre todo en soja, una caída del orden del 6%, una caída bastante más importante en maíz y posiblemente un incremento en la producción triguera. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se empezó a sembrar tarde. Normalmente se siembra en Paraguay en la segunda quincena de agosto, ahora se empezó a sembrar en la segunda quincena de octubre, con lo cual la safriña, que es donde se hace el maíz principalmente, es decir, esa temporada intermedia que tendría que arrancar como máximo el 15 de febrero, no va a poder hacerlo porque en realidad se va a cosechar soja posiblemente hasta el 20 o el 25 de marzo de este año, y eso ya es muy tarde para plantar maíz. Lo que vamos a ver es un maíz de cobertura, un maíz que seguramente se planta para exclusivamente cubrir la tierra y proteger la tierra, y posiblemente veamos que muchos de los agricultores se tiran al trigo como una forma de generar un cultivo de renta que sustituya esto que se perdió con el maíz. Esto a precios muy importantes, a un precio que posiblemente genere alrededor de $1.000 millones más para el sector agrícola en general, y esto es un número importante. Y ojo, es también otra fuente de ingreso de dólares al país, posiblemente la principal que tengamos. Vamos a la siguiente. Cuando vemos esto, vemos básicamente los datos del sector ganadero, y lo que vemos es que esta línea verde, que era la línea en el gráfico de la izquierda, que es la línea que se usa para describir lo que cobra el ganadero, y el precio de exportación al cual vende el frigorífico, se fueron alejando, y eso se nota en la línea celeste, donde vemos que en realidad el margen bruto del frigorífico fue subiendo en términos absolutos. Acá hay un problema de polución, hubo muchos problemas durante este año, y también hubo una sequía muy importante en la zona, en el sector del Chaco, donde
¿Qué impactó en estos precios, sobre todo en estas caídas significativas? Y tenemos menos animales gordos para la venta posiblemente. Un problema que tenemos, pero por otro lado, durante la pandemia se cerraron todos los restaurantes del mundo. El 30% de la carne del mundo se consume en restaurantes y esto obviamente generó un impacto. Paraguay tiene hoy los precios más bajos de la región. ¿Por qué tenemos los precios más bajos de la región? Porque no tenemos relaciones comerciales con China continental, que hoy es el principal comprador de carne bovina del mundo. Obviamente esto está muy marcado por nuestro vínculo con Taiwán. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos los resultados de qué es lo que ha ocurrido con el sector de la construcción, ha sido posiblemente uno de los sectores que ha sostenido a la economía. Y acá tenemos como proxy al cemento, que ha crecido 63% en este periodo de tiempo de un año, y al asfalto, que ha crecido 63% y al cemento, que ha crecido 21%. Fíjense que el asfalto básicamente es un indicador de qué es lo que ha ocurrido con la construcción a nivel público, que se ha mantenido durante todo este periodo de tiempo a partir del gasto que se dio, sobre todo en la ley de emergencia, y por otro lado el crecimiento del sector de cemento también, donde entra también la obra privada que ha seguido funcionando durante este periodo de tiempo. Vamos a la siguiente lámina. Y acá hay un elemento que es muy importante. Los depósitos a plazo durante el momento de la pandemia cayeron. La gente dijo, si tenía un CDA en el banco, lo que voy a hacer no lo voy a renovar, voy a dejar mi plata en caja. El Banco Central se asusta ante la pandemia, se asustan los bancos comerciales también, y lo que se hace es se generan políticas monetarias que generan un montón de liquidez a los bancos. Se le da liquidez por distintas vías, por el encaje legal, por ventanillas nuevas que se abren, etcétera, etcétera. Lo llamativo de esto es la confianza que ha generado el sistema financiero paraguayo. Ni un guaraní salió para meterse en los colchones. Y creo que esto es algo que hay que recalcar. Si esto ocurría posiblemente en el año 2005, iba a ser otra la situación. Fíjense que el dinero no solo no se va, sino que empieza a crecer dentro de los bancos. Tenemos más o menos un crecimiento de alrededor de 56 billones de guaraníes, alrededor de 70 billones de guaraníes. Estamos hablando de más o menos 2.000 millones de dólares nuevos que entran al sistema. Los depósitos a plazo caen y después se van recuperando y hoy están a los niveles que estaban anteriormente también, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Y obviamente acá en lo que significa esta cantidad de dinero, esto tiene que afectar el precio del dinero. Vamos a ver la siguiente lámina, a ver qué tenemos. Lo primero es, los bancos se asustan. Fíjense el mes de abril. El mes de abril vemos que hay una caída relativamente importante en la cantidad de dinero en la cartera prestada de los bancos. Los bancos recibieron esta liquidez, se sentaron sobre la plata hasta ver qué pasaba y después empezaron a sentirse más cómodos y empezaron a prestar dinero. Fíjense que el incremento es de 1.100 millones de dólares, un número muy significativo. Y también el Banco Central da una serie de medidas transitorias para el tema del COVID que permite básicamente una refinanciación de la cartera en 17 billones de guaraníes, más grande que lo que se conoce como 3R, es decir, las reestructuraciones, refinanciaciones y renovaciones que normalmente se hacen en los bancos. Esto prácticamente más que se duplica durante este periodo de tiempo y esto es una mano que le tendió el Banco Central a mucha gente para poder refinanciar su deuda y le ayudó a muchas empresas de todo tipo a sobrevivir. Acá entra también esta nueva figura de lo que fue el FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay, que ayudó a las pymes y que vamos a comentar un poco más adelante. Vamos a ver el siguiente. Obviamente tenemos un impacto bastante significativo sobre el precio del dinero por estos fenómenos de liquidez que teníamos. Teníamos una tasa que había bajado y una tasa que se va ajustando, todavía está más baja que la tasa de principios de año y posiblemente lo que veamos es una tendencia relativamente baja, sobre todo en moneda local, en préstamos en guaraníes, que seguramente se va a sostener en valores relativamente bajos. Esto significa un esfuerzo más importante para los bancos también
de colocar el dinero por un lado, pero por otro lado también seguramente de pagar menos al ahorrista. Esto creo que se va a sostener así. De hecho, ya hemos visto un incremento de las medidas hasta el 30 de junio. Estuvimos en el programa con Roberto el sábado con la gente del Banco Central y nos comentaban que se necesita este impulso para seguir generando una dinámica en la economía y que las empresas que estuvieron mal este año puedan invertir. Vamos a la siguiente lámina. Y acá es donde se nota el exceso de liquidez. En este gráfico de la izquierda de su pantalla van a ver lo que es el incremento en el M0 y M1. M0 y M1 son diferentes medidas de la cantidad de dinero que hay. Hay un incremento que no lo habíamos visto históricamente en los momentos de crecimiento. ¿Se acuerdan? Mediados del 2017, donde estaban los argentinos que entraban al país, crecía al 12%, hoy está creciendo al doble eso, y esto es algo positivo. Obviamente lo que habíamos visto es una reducción también de la inflación. Esta reducción, lo que le llamamos la inflación subyacente, había bajado en un momento dado a tasas relativamente bajas por este problema de demanda que también se dio en Paraguay, igual que en otros países, pero hoy se está empezando a recuperar y seguramente tenemos una recuperación que ya está superando la banda inferior, pero todavía tenemos una tasa de interés baja, esta tasa de interés de política monetaria que va a sostener seguramente estos precios más bajos. Vamos a la siguiente lámina. Y acá el gran jugador en el tema cambiario en el Paraguay es el Banco Central. El Banco Central tiene mucha espalda para invertir en un mercado relativamente pequeño y el Banco Central tuvo que sacar muchos dólares a la calle. ¿Por qué? La ley de emergencia metió 1.600 millones de dólares. Esos 1.600 millones de dólares pertenecen al Ministerio de Hacienda, que es el que distribuye el dinero dentro del sector público, pero lo distribuye en guaraníes. Por tanto, el Banco Central tenía que salir también a vender estos guaraníes o estos dólares de alguna manera para que eso salga. Cada dólar que yo meto al mercado como Banco Central son guaraníes que retiro y ayuda también a bajar de alguna manera la inflación. Fíjense que el incremento está en 1.700 millones de dólares contra 1.200 que se han tenido en otros años, sobre todo en el año 2019, donde también hubo un impulso importante. Esto es lo que ha hecho que el dólar no suba tanto. Y vamos a ver la siguiente lámina, donde vemos el comparativo del guaraní contra otras monedas. El guaraní, si bien la gente lo sintió acá, se devalúa solamente 9,2% en un año, mientras que el peso argentino se devalúa casi 80% y el real de Brasil casi 27%, ¿verdad? Nosotros obviamente nos quedamos caros con relación a la región. Y este encarecimiento complicó mucho la situación de ciertos sectores. Vamos a ver la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina vemos que en realidad ha habido una reducción importante en las importaciones en Paraguay y también, se siguen también en las exportaciones. Las exportaciones han caído alrededor de 1.000 millones de dólares. Las importaciones han caído alrededor de 2.300 millones de dólares. Y gran parte de esto es el fenómeno de Ciudad del Este. Pero esto ha hecho una cosa, ha hecho que nuestra balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, pase de 350 millones a 850 millones. O sea, tenemos acá 1.200 millones de dólares nuevos que entraron al sistema y se quedaron dentro del sistema. Obviamente eso hace que el dólar no suba lo que tiene que subir. Vamos a ver el caso siguiente, la lámina siguiente. En la lámina siguiente, esto es lo que vemos, este es el impacto sobre Ciudad del Este. Fíjense en el número, 339 millones de dólares de importaciones de comercio y de reexportación en el mes de enero, que se cae en el mes de abril a 35, hay 90% de caída prácticamente. Cuando vemos todo el acumulado que está en este gráfico, vamos a darnos cuenta de que la caída del comercio y reexportación ha sido de 50% para la zona fronteriza con el Brasil y esta es una caída extremadamente importante. Acuérdense de que tenemos esos 1.200 millones de dólares nuevos que entraron y este año vamos a tener seguramente una buena campaña sojera y esa buena campaña sojera a un precio mucho más alto nos va a meter otros 1.200 millones de dólares. Hay presión seguramente para que el dólar
vaya bajando en ese sentido. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es generar una inversión muy grande financiada con deuda para tratar de salvarse en la pandemia. Lo importante es que conseguimos la plata, porque no todos los países del mundo consiguen este dinero. El problema que nos preguntamos a partir de ahora es cuál es la sostenibilidad de esto. Y posiblemente haya que pensar seriamente en una transformación del modelo. Este modelo es un modelo donde los gastos corrientes, salarios y compañía, se pagan con ingresos corrientes, tributos y otros, y los gastos de capital, las inversiones, se pagan con deuda. Este modelo, que se inicia en el año 2013, que lo utilizó todo el gobierno de Cartes y gran parte del gobierno de Marito, posiblemente haya llegado a su fin. Y tenemos que empezar a pensar un modelo mucho más ecléctico, donde haya muchas más alternativas de ingresos que las que tenemos hoy, porque gravar a las empresas no va a ser algo similar. Y este es el número que tenemos que tener en cuenta, lo que le llamamos el servicio de la deuda. Porque este servicio de la deuda es el que te impone las restricciones para que puedas generar mayor gasto en el futuro. Vamos a la siguiente lámina. Y fíjense que esto es lo que hemos tenido. El presupuesto del año 2021 es un presupuesto que nos está hablando de 4.000 millones de dólares de recursos de ingresos propios, alrededor de 2.400 millones de dólares de créditos, de créditos que son los que están entrando, y alrededor de 6.000 millones de dólares de recursos de ingresos propios. Acá están sobre todo las grandes empresas como Petropar, que vende combustible, o ANDE, que vende electricidad, son las que generan estos ingresos. Este es nuestro presupuesto, un presupuesto que posiblemente podía haber sido más austero, pero es un presupuesto donde lo importante es mirar qué va a pasar con el déficit fiscal en el mediano plazo. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos, este es el número importante. Estamos esperando una caída de 6% en el déficit fiscal, un déficit fiscal que estaba normalmente por debajo de 1,5, es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuándo llegamos a ese 1,5? A mí me hubiese gustado que esto sea mucho más rápido, pero posiblemente recién en el año 2024 lo veamos. Es decir, este gobierno no va a entregar las cuentas fiscales como las encontró, y esto es realmente un motivo de preocupación y un motivo de alerta que hay que seguir mirando. Vamos a la siguiente lámina. Y para terminar, queremos ver más o menos qué es lo que esperamos para el año que viene. Esperamos una tasa de crecimiento del orden del 4%, que podría ser más alta, dependiendo fundamentalmente de dos cosas. Primero, ¿cuándo aparece la vacuna? Esta vacuna es la que reduce la incertidumbre, lo que decías anteriormente, Beto, que creo que es un tema extremadamente importante. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la inflación? Una inflación que va a ir subiendo y se va a ir ajustando en la medida en que se vaya recuperando la economía. Esta vacuna juega un rol importante porque elimina la incertidumbre y va a hacer que la gente posiblemente vuelva a irse a cenar, vuelva a irse a un restaurante, vuelva a irse a comprar comida o lo que sea que haga con su dinero. Y lo que esperamos es un tipo de cambio más bajo el año que viene que este año, seguramente con una volatilidad importante. Se va a notar mucho la volatilidad posiblemente después de la cosecha. Esta cosecha que obviamente esperamos que sea buena porque va a ayudar a apuntalar al resto de los sectores, y creemos que es lo que va a ayudar a que se recupere ese sector más afectado, que es el sector comercial y el sector de servicios, que es donde se ha notado el mayor desempleo y los mayores impactos.